En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Palabra del Señor. ¿Qué es un concilio? Un concilio es donde se reúne el Papa junto con todos los obispos del mundo para tratar un tema de interés de la Iglesia y juntos, todos, tomar una decisión. Y con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo, tomar esa decisión para bien de la Iglesia y establecer normas o analizar situaciones y tratar de dar una respuesta a la necesidad que se está viviendo en la Iglesia. ¿Cuándo se dio el primer concilio? El primer concilio se dio en el año 49 después de Cristo. Fue el primer concilio. ¿Qué es lo que buscan los concilios? Principalmente lo que dice hoy el Evangelio: estar unido a Cristo. La iglesia no es una organización, un grupo de personas que van a tomar decisiones arbitrariamente y van a tomar camino, como dicen, para donde apunta la nariz. ¿Y para dónde va? A donde apunte la nariz. No. La iglesia es ese pueblo que el Señor se ha escogido para Él, en la cual ha puesto a un grupo de personas a cargo de ella para guiarla. Pero le ha dado normas, le ha dado un reglamento. ¿Y ese reglamento qué es? Primero su palabra. Y en esa palabra están ¿qué? Los mandamientos de la ley de Dios. Y todo lo que Él les enseñó a sus discípulos. La iglesia es la encargada, vamos a decir la iglesia en el sentido del Papa, los obispos, son los encargados de cuidar de que esta doctrina no se tergiverse, no salga para otro lado y al final se termine perdiendo la unidad con la palabra de Dios. La iglesia debe estar unida fielmente a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. No es que vamos a decir, no, miren, como fíjense que, pues sí, ¿verdad? Esto me parece más cómodo, ¿verdad? Y hoy estamos en otros tiempos y hay que modernizar. Hay una cosa. Hay normas que ha puesto la iglesia y hay para llevar un orden, para que haya un orden y viendo el bien de la iglesia, pero hay normas que las ha dado Dios. Y aquí vamos a decir una cosa bien importante, que quizás nunca la han escuchado. Pero hay cosas que la iglesia
las puede cambiar aunque se haya vivido durante 1000 años, y hay cosas que no. Por ejemplo, en el principio, ¿era obligación que los sacerdotes fueran solteros? No, los sacerdotes eran casados. Pero la iglesia, viendo la necesidad para poner orden en la iglesia, porque llegaba el sacerdote con su esposa, con sus hijos, como hemos oído estos días en la primera lectura, ¿verdad? Que en cada lugar donde llegaban Pablo y Bernabé, fundaban la comunidad y establecían presbíteros. Y muchos de estos, o los presbíteros, quienes eran hombres respetables, con sabiduría, de valores y fe probada, y muchos de ellos eran casados y los dejaban ahí al frente de la comunidad. Pero luego, en el transcurso de los años, empezaron a ver que estos hombres, pues ellos eran buenos, ¿verdad?, honrados y todo eso, pero al morir quedaba la viuda y quedaban los hijos, y estos se adueñaban de la parroquia y luego barrían con todo y se sentían dueños. Entonces fue uno de los tantos problemas, y después dijeron: no, es que definitivamente, si vamos a servir al Señor, si vamos a servir al pueblo de Dios, el sacerdote, el obispo y el sacerdote tiene que ser desprendido y tiene que dedicarse solamente a servir al pueblo de Dios. Por lo tanto, durante muchos años, cientos de años, los sacerdotes fueron casados, se casaban. Pero luego vino la iglesia y estableció y dijo: no, de ahora en adelante los sacerdotes tienen que ser célibes, íntegros, solo para servir a la iglesia. No pueden tener esposa, no pueden tener hijos, para dedicarse solamente al servicio del Señor. Y una ocasión le preguntaron a un papa, al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto, uno de los dos, y le dijeron: Santo Padre, ¿cree usted que en un futuro los sacerdotes puedan casarse? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo más seguro es que a lo mejor, quién sabe. Pero lo que sí se puede decir que es que si un día la iglesia dice que se casen, ese no es mandato de Dios, es buscando el bien. Claro, Jesús dijo: el que no deja casa, padres, hermanos, por seguirme a mí, no es digno. Pero eso no ha sido una ley estricta que el sacerdote tiene que ser, los obispos sí. Alguien para aspirar a obispo tiene que ser casado una vez, decía, o el presbítero casado una vez, el obispo no, tenía que ser célibe. Y fueron normas que se fueron poniendo así, fueron normas. Por ejemplo, otra norma, antes del Concilio Vaticano II, esto que nosotros llamamos aquí, que se llama presbiterio. Habían unas graditas, como rejitas aquí alrededor, para que ningún laico pudiera subir acá. Habían lectores instituidos, acólitos instituidos, y solamente ellos podían leer y solamente ellos podían tocar los vasos sagrados. Ningún laico podía tocarlos. Después del Concilio Vaticano II, acuerdan y dicen: no, vamos a cambiar esto y vamos a dar un poquito más de apertura para que los laicos también puedan tener una mejor participación. Incluso la misa era celebrada de espalda al pueblo. De hecho, si ustedes entran aquí a la capilla del hospital Santa Gertrudis, entonces si ustedes entran a esa capilla, ustedes van a poder ver, si se acercan un poquito al altar, van a ver que al pie del sagrario hay una mesa de mármol, y esa mesita era donde se celebraba la misa. Esa es una iglesia de antes del Concilio Vaticano II. Entonces, que la consagración se hacía de espalda al pueblo, de espalda. También la misa se celebraba en latín. Entonces, después del concilio van a acordar y decir: no, lo vamos a cambiar. Estoy hablando de las cosas que la iglesia puede cambiar, ¿verdad? La iglesia puede cambiar porque han sido normas que han ido poniendo los papas, los obispos, buscando ¿qué? El bien de la iglesia, el bien de la iglesia. Pero hay cosas que no las puede cambiar, como por ejemplo, ¿por qué no ordenar mujeres sacerdotes? Porque Dios ya lo dejó establecido. Y dijo una ocasión, un Santo Padre me parece que dijo esto:
Si Dios hubiese querido mujeres sacerdotes, a la primera mujer que le hubiera dado ese grado, hubiera sido ¿a quién? A su madre, pero no fue sacerdote su madre, fue su madre nada más. Y eligió hombres. ¿Por qué lo hizo? Pues no sé, no es machismo, sino porque eran los que lo iban a representar a él aquí en la tierra. Entonces, otra cosa, el matrimonio, que exista divorcio, no, porque ya es algo que esté establecido por la ley de Dios. Entonces, esto, hermanos, lo estoy explicando para qué. Tenemos que saber que hay normas en la iglesia, que la iglesia las pone buscando el bien de la iglesia, pero hay normas que están establecidas ya por Dios y que eso no se puede cambiar. En el caso de hoy, en la primera lectura que hemos escuchado, ¿por qué eso? Porque la meta principal de la iglesia es estar unida ¿a quién? A Cristo. Y todo el mandato, las leyes vienen dadas por nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia tiene que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿y entonces por qué si hay cosas que dice Dios, ahí está, y por qué la iglesia con qué autoridad la pone? Pues igual como las pone un papá y una mamá en la casa, para tener orden en la casa, ¿verdad? La escoba va a ir en este lugar, los platos van en este lugar, las mesas, es para tener orden. Y la iglesia tiene que ser ordenada, porque acuérdense que son muchos sus hijos, y si no pone orden y no dice estas cosas hay que hacerlas de esta y de esta manera, al final salimos con una pata más larga que la otra. Miren, hermanos, en la iglesia hay normas, incluso hasta cómo se debe vivir la misa. Por ejemplo, hay normas. ¿Qué momento usted tiene que estar sentado? ¿Qué momento tiene que estar parado? ¿Qué momento tiene que estar arrodillado? ¿Qué tiene que contestar? ¿Cuándo tiene que contestar? ¿Qué cantos sí se pueden hacer dentro de la misa? ¿Qué cantos no se pueden hacer? Esas son las normas. ¿Y normas para qué? Para embellecer, para que sea mejor vivida la liturgia, para que nuestras celebraciones sean algo hermoso. Me he alargado ahí porque estamos ahora, ¿de qué estamos hablando? Del primer concilio. Y estamos hablando que en un concilio que se da, una reunión del Papa con todos los obispos para tratar un tema de importancia en la iglesia a nivel mundial o local y tratar de darle una respuesta. Esos son los concilios. ¿Qué pasó en la primera lectura? ¿Se acuerdan lo que decía la primera lectura? ¿O ya no se acuerdan? Yo sé que ya se les olvidó, pero se las voy a leer. Dice que en aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Ya saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Ya se los he explicado a ustedes. No necesito explicar eso porque ya les he explicado qué es la circuncisión. Pues entonces habían unos discípulos que llegaron a estos pueblos, Antioquía, que no era territorio israelí, sino un lugar pagano, y en donde habían muchísimos cristianos, y dijeron, bueno, ¿y estos ya se circuncidaron? No, pues tienen que circuncidarse. Esto provocó un altercado. ¿Un altercado qué significa? Una discusión. Y un altercado y una violenta, o sea, no solamente fue discusión, sino que hubo violencia. Discusión con Pablo y Bernabé. Bueno, ustedes ya saben quién es Pablito, ¿verdad? Pablito es de mecha corta. Este pobre cristiano no lo tienten porque explota. ¿Se acuerdan? San Pablo, por eso dicen el día de San Pedro y San Pablo, tormenta brava, dicen algunos, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que el apóstol San Pablo, que Dios en gloria lo tenga, decía mi abuela, y que mis palabras no le estorben. No, mentira, porque él es un santo. Pero este hombre tenía un carácter fuerte, fuertísimo. Tuvieron un violento altercado, Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén. De Antioquía, ¿iban a ir a dónde? A Jerusalén, para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles
y los presbíteros. ¿Los apóstoles quiénes son? Ahora en nuestro tiempo, los obispos. Los obispos. Y entre los apóstoles, ¿quién estaba ahí? Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Bartolomé, todos los apóstoles. ¿Y qué decimos que es un concilio? La reunión del Papa con los obispos, y en este caso, presbíteros también. Claro, ahora en nuestro tiempo hay presbíteros, hay diáconos, hay laicos y todo eso en un concilio. Bueno, para no ir tan lejos de nosotros, ¿sabían ustedes que en la memoria de nuestra diócesis de San Vicente tenemos un padre conciliar? ¿Y saben quién era? Monseñor Aparicio Quintanilla. Monseñor Aparicio participó en el Concilio Vaticano II. Él viajaba de aquí, del Salvador, a Roma a estar en esos diálogos, conversaciones para dar respuesta a los problemas de la iglesia en el nuevo milenio. Y él fue un padre conciliar, para que lo sepamos. Cultura general. La comunidad cristiana, ¿de dónde? ¿La comunidad cristiana de dónde? Los proveyó con el viaje, los de Antioquía. Los proveyó para el viaje, o sea, les dio pisto pues. Y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaba de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, donde están ¿quiénes? Los apóstoles y los presbíteros, fueron recibidos por la comunidad cristiana. Los apóstoles y los presbíteros, aquí, o sea, la palabra de Dios está hablando claramente. Ahí estaban los apóstoles, o sea, todos. ¿En qué año dijimos? En el año 49. En el año 49. Y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. O sea, les contaron todo lo que había sucedido a los apóstoles. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros. Miren, ¿cuántas veces ha dicho eso? 3 veces. ¿Quiénes se reunieron? Los apóstoles y los presbíteros. Y lo ha dicho 3 veces en este pedacito de lectura. O sea, para hacer énfasis que no fue un apóstol, sino que fueron todos. Y en el caso de Pablo y Bernabé, no los incluyen como en el grupo de los apóstoles, aunque él es un apóstol escogido por el Señor, pero está hablando del grupo de apóstoles de Jerusalén. Se reunieron para examinar el asunto. Miren qué bonito. Se reunieron. Hermanos, esto no quiero adelantarme a lo que va a suceder mañana, porque mañana sigue la lectura. Y me encanta cómo termina esta lectura mañana. La frase que dice, cuando ya han concluido todo: el Espíritu Santo y nosotros, dice Pedro, hemos decidido que, o sea, una cosa hermosa. ¿En qué quedan en esta lectura? Deliberando, hablando, discutiendo, no discutiendo en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, ¿verdad? Hablando, conversando, deliberando, consultando, analizando y todo eso. Y hermanos, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros como católicos? ¿Qué les dice esto a ustedes? Que la iglesia aquí tuvo el primer concilio y hoy tenemos no sé cuántos concilios, pero hemos tenido un montón de concilios, y el último concilio que tenemos es el Concilio Vaticano II, que yo creo, hermanos, que de todos los católicos que habemos en el mundo, la minoría conoce que existe ese documento. Es un libro de este grueso y de este tamaño, mire, que tiene todos los documentos conclusivos, y en ese libro la iglesia habla al mundo y dice: la iglesia debe ser de esta manera. Y muchos católicos desconocemos. ¿Y saben qué es lo gracioso? Desconocemos que lo que estamos viviendo hoy es fruto del Concilio Vaticano II. Si el Concilio Vaticano II no hubiese existido,
ustedes ahorita o aprendían latín o estuvieran perdidos, porque la misa seguiría siendo en latín, aquí seguiría abriendo una reja y ningún laico pudiera participar ni subir acá. O sea, muchas cosas de las que estamos viviendo hoy son fruto de estos encuentros de la iglesia, donde tratan asuntos, hay sínodos, hay concilios, donde el Papa, los obispos, ya sea el Papa y los obispos de una región, o el Papa y los obispos y todos los obispos del mundo se reúnen para deliberar, para tratar. Por ejemplo, en el cónclave que hace poco hemos participado y hemos estado tan atentos. ¿Qué creen ustedes que hubo ahí en ese cónclave? Algunos piensan que los cardenales chupando, bailando. No, hermanos. Deliberando, hablando, conversando, orando y diciendo: las necesidades de la iglesia son estas. En nuestro tiempo, esta es la necesidad de la iglesia. Y todos, conociendo a cada uno de los cardenales, dicen: el cardenal que puede, tiene la gracia, tiene el don de Dios para poder afrontar esta situación, para poder dar una respuesta a esto que está viviendo en este mundo la iglesia, es fulano de tal. Y vienen todos y lo eligen. Te elegimos a ti como el sucesor de Pedro, porque conocemos tus virtudes, conocemos la gracia de Dios que tú tienes y hemos visto tus virtudes y creemos en tu capacidad, que tú eres la persona más idónea para tomar este cargo y para poder llevar a cabo la obra del Señor. Eso es un cónclave. O sea, no es por cuestión de maletines negros, como dicen algunos, ¿verdad? Te va a dar tanto. No, la cuestión del cónclave es una reunión de cardenales donde tocan los temas de importancia de la iglesia en todo el mundo. Hermanos, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que la iglesia es ordenada. En la iglesia hay una visión clara de qué es lo que se quiere. Claro, que de repente hay un cura y un obispo que se quiere saltar el cerco y se cree ya Dios con la potestad de querer decidir y decir: la iglesia tiene que irse por este lado. Otro Martín Lutero, que se tiene que ir por este lado, y de repente obispos que se rebelan contra el Papa o quieren ir en contra de la doctrina de la iglesia, en contra de la palabra de Dios. Y yo conozco curas católicos y de nuestra diócesis que se han salido de nuestra iglesia y le están dando actas de divorcio a los ya casados. ¿Vos casado? Sí. ¿Y no te gustó la mujer que tenías? No, no me gustó. Y ahora tengo esta que sí me gusta. No te preocupes, yo te divorcio. Y hace un gran papelón que lo decora, le pone florcitas por un lado, ganchos por otro, le pone garabatos aquí y le hace un gran diploma y de este tamaño y dice: y yo, fulano de tal, por la potestad que me confiere la iglesia, que aquí, que allá y esto y lo otro, te declaro divorciado. No, hermano. Así hay gente atarantada en la iglesia. Por eso los católicos tenemos que instruirnos, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la doctrina de la iglesia, porque un católico que no conoce su fe, un católico que no conoce su iglesia, un católico que no sabe de estas cosas, es un católico que al final cualquiera se lo lleva arrastrado. Entonces, una cosa importante que tenemos que saber nosotros es que la iglesia es un orden. Hay orden. No es que se actúa arbitrariamente. Por ejemplo, con esto ya termino. Hay gente que dice: mire que la Virgen se apareció aquí en este muro, que en este troncón de palo se apareció la Virgen, que en esta piedra y que aquí, y empiezan a ver la Virgen, y que me habló la Virgen aquí, y que me habló allá. Y ante todos esos rumores de apariciones y que esto y lo otro, ¿qué hace la iglesia? Guardar silencio. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es sabia y Jesús dijo unas palabras importantes que la iglesia la ha mantenido siempre: por sus frutos los conoceréis. No se va a dejar llevar por el sensacionalismo, por el fanatismo, porque la salvación ya está dada
en nuestro Señor Jesucristo. Y el camino para la salvación ya fue dada, y esa es la palabra de Dios. Ahí está todo. ¿Ustedes creen que por andar que se apareció la Virgen aquí, que se apareció allá? No, hermano, eso es lo que llamas a la curiosidad, al fanatismo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esas personas, muchas veces, a las que dicen que la Virgen les habló, que esto y lo otro, no todos, pero en su gran mayoría, son los más soberbios, los más burros y los que menos se acercan a la iglesia. Miren, no sé si ustedes han visto, está el santuario de la Virgen del Cerrito de las Pavas, ¿verdad? Sí, ahí está el cerrito. Pues sabían ustedes que hay un charral, han hecho un charral por otro lado del cerrito y se van donde se reúnen a las que verdaderamente les habla la Virgen. De verdad. Está el santuario, ahí está el santuario, ¿verdad? Donde está el párroco de la parroquia San José de Cojutepeque, que es la que atiende la capilla, va a celebrar misa, y el que está cuidando ese cerrito. Y saben, a las que les habla la Virgen, como a ellas nadie las manda, sino que solo la Virgen las manda, y ningún cura les puede decir nada, porque a ella la Virgen les ha dicho. Entonces se han ido debajo de un palo, debajo de un charral, y por ahí están ellas, y ahí les habla la Virgen, y caen en descanso en el Espíritu, y dan mensajes, y esto y lo otro. Y a lo que menos van es a misa. Y saben, el padre Bernabé, así se llamaba el padre, no sé si todavía está el padre Bernabé ahí en esa parroquia, me contó, claro, si el engaño, usted ya sabe de ellos, de esos que se reúnen allá, al otro lado del cerro se reúnen, ahí ponen una cortina y ponen una mesita y allí les está hablando la Virgen. Pues les cuento algo solo para que ustedes sepan, que el padre Bernabé recién recibió por mandato del señor obispo que administrara la capilla de ahí del santuario. Él estaba confesando, y una mujer que tenía un problema al serio, porque la alcancilla de la Virgen ningún cura le iba a tocar. La alcancilla de la Virgen, solo las que a la Virgen les hablaba la podían tocar, y ningún sacerdote. Entonces le dijo, aquí el dinero que cae tiene que ser para mantenimiento del santuario y tiene que administrarlo un sacerdote. Y llegó pues a poner orden y todo eso. ¿Sabe qué pasó? Pues le dieron veneno al padre. Y esto me lo contó el mismo padre Bernabé, que él estaba confesando, preparándose para la misa. Entonces, y llegó alguien y le dijo, mire padre, aquí le mandan este fresquito. Pues el padre, después de estar confesando un montón de gente, y se bebió el fresquito, ahí cayó el padre con el patatush, y se lo han llevado inmediatamente para el hospital a hacerle un lavado porque le acababan de dar veneno. ¿Todo por qué? Porque el padre quería poner orden ahí en ese lugar. Y eso no me lo estoy inventando yo, el padre Bernabé me lo contó, que le dieron veneno. Entonces, ese tipo de cosas, no, hermano, la iglesia no dice nada. Está bien que se construya una iglesia dedicada a la Virgen de Fátima, está bien que se construya un templo dedicado al Divino Niño, que sea un lugar de oración, un templo dedicado a San José, a María Auxiliadora, sí, está bien. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Y a veces andamos más pendientes de lo que dice un fanático, que a mí me habla la Virgen, que esto y lo otro, que de la misma palabra de Dios. Hay que tener cuidado, porque la iglesia ya habló sobre ese asunto también, ¿verdad? Y a veces nosotros los católicos no queremos entender. Nos arrastramos mejor por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta. Y creo yo que esta homilía era necesaria, ¿verdad? Porque un católico bien instruido sabe dónde está y cómo tiene que actuar. Pero si solo nos vamos con cantitos bonitos y alabanzas y todo eso, y sin preparación, al final terminamos perdidos. Por eso pidamos al Señor la luz del Espíritu Santo y que sea Él quien nos mantenga firmes en su camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.